Buenas tardes a todos. Por favor, tomen asiento y guarden silencio para que podamos comenzar con esta sesión que es crucial para su formación profesional, pues hoy vamos a abordar un tema que muchos de ustedes erróneamente consideran una simple tarea administrativa o burocrática, pero que en realidad constituye la columna vertebral de nuestra profesión y la diferencia entre un técnico que salva vidas y uno que, sin saberlo, pone en riesgo a toda una comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en la unidad 5, específicamente en el contenido referente a la estructura del informe epidemiológico y el parte de novedades, y quiero que entiendan desde el primer segundo que en el ecosistema de la atención prehospitalaria, la generación de datos no es un subproducto de nuestro trabajo, sino un acto clínico y legal de primera magnitud. Imaginen por un momento que están en una guardia de fin de semana y atienden a un paciente con dificultad respiratoria, luego a otro en la siguiente cuadra y a un tercero 2 horas después. Si ustedes ven esto como 3 eventos aislados y solo se limitan a cargar y llevar, están fallando en su misión fundamental porque la ambulancia moderna es una unidad centinela móvil y ustedes son el primer sensor ordenado en un entorno que por definición es caótico y entrópico. Si no registran estos datos con precisión, si no conectan los puntos a través de un informe técnico adecuado, están perdiendo lo que llamamos inteligencia situacional, algo que lamentablemente ya nos ha pasado en Ecuador durante eventos críticos como el terremoto de Pedernales o el inicio de la pandemia de COVID-19, donde los reportes deficientes y los canales fracturados nos costaron un tiempo valioso de respuesta. El propósito teleológico, es decir, el fin último de lo que vamos a discutir hoy, es dotarlos de las competencias lingüísticas y analíticas para erradicar algo que yo llamo la afasia operativa, esa incapacidad de comunicar hallazgos críticos bajo presión y sustituirla por una producción documental rigurosa porque, escúchenme bien, un dato mal registrado en su parte de novedades es tan peligroso como una aguja contaminada. Debemos basarnos en 3 pilares: la comunicación de crisis y emergencias o modelo CERC, la normativa legal ecuatoriana, y la redacción técnica estandarizada. El modelo CERC, adoptado por organismos como los CDC y la OPS, nos enseña que el primer respondiente es el primer vocero del Estado ante la ciudadanía y que debemos basarnos en principios como la primacía, la veracidad y la credibilidad. Hablemos claro sobre la redacción técnica porque aquí es donde veo fallar a muchos estudiantes y profesionales en el campo, ya que existe una diferencia radical entre narrar una historia de forma coloquial y redactar un informe técnico científico, pues nuestra disciplina exige la supresión total de la ambigüedad. En un informe, un término debe significar exactamente lo mismo para ustedes que están en la escena, llenos de lodo y sangre, que para el médico regulador que está en la sala del SU 911 o el epidemiólogo que leerá su informe 3 días después. Para lograr esto, necesitamos claridad y univocidad, lo que significa que frases emotivas como "el paciente sufrió horriblemente" están terminantemente prohibidas en sus informes, debiendo sustituirlas por descripciones fenomenológicas cuantificables. Por ejemplo, escribiendo "paciente refiere dolor 10 sobre 10 en la escala de EVA y presenta facies de dolor". Piensen en el lenguaje que usan a diario. Si me escriben en un parte "le sale sangre de la nariz", están hablando como un civil, pero si escriben epistaxis anterior activa, están hablando como un tecnólogo universitario, o si en lugar de poner "el paciente está morado", registran cianosis distal y peribucal marcada. Están demostrando precisión terminológica y facilitando que ese informe sirva para la codificación CIE 10 posterior, que es el lenguaje común que permite la vigilancia epidemiológica en tiempo real. Además, la objetividad es vital, sobre todo en casos de violencia o psiquiatría, donde no pueden darse el lujo de emitir juicios morales. Nunca escriban
paciente agresivo por ebriedad, porque ustedes no tienen un alcoholímetro en el ojo. Lo correcto es describir los hechos observables como paciente con aliento hacia alcohol, disartria, marcha atáxica y conducta combativa. Ahora aterricemos esto en los documentos que van a manejar todos los días, empezando por el famoso parte de novedades o formulario 002, que es un documento de nivel táctico operativo y constituye el registro fundamental de su actividad diaria. Este documento debe tener una estructura cronológica impecable, registrando con exactitud la hora de despacho, la hora en escena, la hora de contacto con el paciente y la hora de entrega en el hospital, porque les aseguro que la discrepancia en estos tiempos es la causa principal de glosas y litigios legales en nuestra profesión. Para la narrativa del cuerpo de este parte, utilizamos el método SOAP, que es una mnemotecnia que salva carreras. La S es de subjetivo, donde anotan textualmente lo que dice el paciente, como me duele el pecho. La O es de objetivo, para sus hallazgos físicos y signos vitales. La A es de análisis, donde colocan su impresión diagnóstica presuntiva, y la P es de plan, donde detallan cada maniobra y fármaco administrado. Recuerden el axioma de la medicina legal que dice: lo que no está escrito no se hizo. Por lo tanto, la precisión en su escritura es su blindaje ante el escrutinio judicial, ya que una omisión o inexactitud puede derivar en responsabilidades por negligencia o impericia según nuestro Código Orgánico Integral Penal. Imaginen que 3 años después de un accidente de tránsito los llaman a declarar a un juzgado. Su memoria habrá olvidado los detalles, pero su parte de novedades será su única defensa. Y si hay inconsistencias cronológicas, como poner que administraron morfina antes de llegar a la escena, su credibilidad quedará destruida. Pero no solo nos quedamos en lo operativo, debemos elevarnos al nivel estratégico, especialmente cuando enfrentamos desastres o eventos de múltiples víctimas, donde entra en juego el informe de situación o CITREP. El CITREP no es para contar la historia clínica de un paciente, sino para dar una foto instantánea y consolidada de la emergencia a los tomadores de decisiones en el Comité de Operaciones de Emergencia o COE. Un CITREP bien hecho incluye un resumen de la situación, estadísticas de impacto como número de fallecidos y heridos, acciones de respuesta y, muy importante, los recursos comprometidos y las brechas existentes. Es decir, deben decir explícitamente si necesitan reabastecimiento de oxígeno o equipos de protección personal. Aquí es donde entra la importancia de saber a quién le escriben, porque el alcalde o el prefecto que está en el COE no va a leer un informe técnico de 10 páginas lleno de jerga médica. Ellos necesitan visualizaciones claras, curvas epidémicas, mapas de calor o infografías operativas que les permitan decidir dónde enviar recursos. Ustedes deben ser capaces de alimentar esa sala de situación transformando sus reportes individuales en inteligencia colectiva, identificando tendencias como el aumento de casos de trauma en una intersección específica o conglomerados de enfermedades vectoriales en un barrio. Hablemos también de la ficha epidemiológica EPI-1, que es el instrumento de notificación obligatoria y donde su criterio clínico es esencial para discriminar cuándo un simple hallazgo clínico, como un síndrome febril, se convierte en un evento de notificación obligatoria, como un caso sospechoso de dengue. Llenar correctamente variables como el lugar de procedencia versus el lugar de residencia es vital para calcular periodos de incubación e identificar focos infecciosos, y si omiten estos datos epidemiológicos silenciosos por centrarse solo en el trauma, están perdiendo la oportunidad de activar una alerta epidemiológica que podría salvar a muchas personas. En el contexto de nuestro país, Ecuador, que es plurinacional y multiamenaza, la comunicación de riesgo adquiere otra dimensión, pues no solo deben redactar para el técnico del Ministerio de Salud, sino que a veces tendrán que comunicar riesgos a una comunidad indígena en la Amazonía o a una población urbana en zona de conflicto. Aquí la pertinencia intercultural es clave.
deben adaptar su mensaje considerando el idioma y las estructuras de autoridad comunitaria, y su informe técnico debe registrar si hubo barreras lingüísticas que afectaron la atención. Además, vivimos en la era de la infodemia, donde la información falsa viaja más rápido que la respuesta oficial y el silencio es tóxico. Si ustedes como autoridad en la escena no comunican, el rumor llenará ese espacio. Sin embargo, deben tener mucho cuidado con la vocería en escena. Nunca especulen sobre las causas de un accidente diciendo cosas como parece que el conductor estaba ebrio, ni revelen datos personales de las víctimas, pues estarían violando la ley de derechos y amparo del paciente. Utilicen mensajes clave y la técnica del puente para redirigir preguntas difíciles hacia mensajes de seguridad y prevención, diciendo, por ejemplo, estamos evaluando y estabilizando al paciente para su traslado sin dar diagnósticos prematuros que luego puedan ser desmentidos y generen desconfianza. Quiero tocar un punto procedimental que es vital para su seguridad diaria: la comunicación radial con el ECU 911. No pueden usar el radio como si fuera un teléfono celular para contar una novela. Deben usar el protocolo MIST. La M es para el mecanismo de lesión o naturaleza de la enfermedad, la I para las injuries o lesiones clave encontradas, la S para los signos vitales inestables y la T para el tratamiento realizado y lo que necesitan del hospital receptor. El uso de códigos fonéticos y claves institucionales no es para sonar interesantes, es por brevedad y seguridad de la información. Volviendo a la redacción, quiero insistir en el uso de las normas APA7 y sé que a muchos les parece algo exclusivo de las tesis, pero en nuestra carrera utilizamos APA no solo como formato de citación, sino como un estándar de rigor intelectual para jerarquizar la información en informes de investigación de brotes o análisis de casos. Cuando ustedes justifican en un informe el uso de un torniquete, deben ser capaces de referenciar los protocolos vigentes como el PHTLS o las guías del MSP, y APA les da la estructura para hacerlo, otorgando validez científica a su argumento. Para ir cerrando esta clase, quiero que reflexionen sobre los errores comunes que las auditorías de calidad revelan constantemente, como la ilegibilidad y el uso de abreviaturas inventadas tipo presidente, con dolor ABD, lo cual es inaceptable y riesgoso porque puede llevar a errores de medicación fatales si alguien confunde miligramos con microgramos. Deben usar solo el listado oficial de abreviaturas del MSP o, ante la duda, escribir la palabra completa. Recuerden también que la subjetividad es nuestro enemigo. Escribir paciente inestable no le sirve de nada al médico que recibe al paciente. Deben escribir tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y alteración del sensorio con un Glasgow de 13. Eso es un dato técnico accionable. En resumen, señores estudiantes, esta unidad busca que comprendan que su pluma o hoy en día su tablet es una herramienta tan vital como su estetoscopio. El ecosistema de información en emergencias médicas depende de su capacidad para observar, procesar y transmitir la realidad de manera objetiva y técnica. Cuando salgan a sus prácticas y luego a su vida profesional, quiero que cada vez que llenen un formulario 002, cada vez que reporten por radio al EQ 911 o cada vez que, Dios no lo quiera, tengan que llenar un CITREP en medio de un desastre, recuerden que no están llenando papeles, están construyendo la verdad técnica en un escenario de incertidumbre y están activando una maquinaria de salud pública que protege a nuestra población. La calidad del dato que ustedes generan define la calidad de la respuesta de todo el sistema de salud del Ecuador. Muchas gracias por su atención.